Si no, yo me ocupo, si quieren. Espera, Tore. Buenas tardes. Bienvenidos al panel Costo Social del Carbón en la Inversión Pública. Tenemos el gusto de tener a personas realmente importantes en este sector, más que nada de CEPAL. Tenemos el honor de tener a Jimmy Ferrer de CEPAL, que ha abordado este tema hace años y también nos van a estar hablando con el caso de Chile. Les presento a la presentadora, valga la redundancia, Verónica Gutmann. Ella es PhD, magíster y licenciada en Economía, especializada en Economía Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, con estudios de postdoctorado en Economía de la Energía y Planeamiento Energético. Tiene más de 18 años de experiencia en actividades de investigación y consultoría en proyectos solicitados desde el sector público y organismos multilaterales, docente universitaria y de posgrado, y autora y coautora de diversas publicaciones sobre economía ambiental y del cambio climático. Tiene también formación en negociación y resolución de conflictos. Actualmente es investigadora de la Fundación Torcuato Di Tella y docente de posgrado en Flaxo. Bien, Verónica, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este panel. Bueno, antes de presentar a nuestros expositores de lujo, vamos a hacer una brevísima introducción, al porqué de el armado de una mesa específica sobre este tema. Entonces, primero vamos a repasar un poco qué es el costo social del carbono para asegurarnos de que estemos todos en el mismo canal y por qué es importante considerarlo en los procesos de evaluación de proyectos de inversión. De manera muy general, el costo social del carbono se puede definir como el costo para la sociedad de los daños que provocan las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué es importante considerarlo cuando hablamos de evaluaciones financieras y de procesos de inversión? Porque vieron que para la teoría económica las emisiones de gases de efecto invernadero son una externalidad negativa. Una externalidad negativa es un daño que le resulta gratuito a la persona que lo genera. Palabras más simples, las emisiones de gases de efecto invernadero son gratis, no tienen un costo para el que las genera. Esto significa que los bienes y servicios de la biosfera no tienen un precio de mercado, ni tampoco lo tienen los daños ambientales. Esto lo que hace es que dentro de la lógica, dentro de la racionalidad del sistema de mercado en el que vivimos, se trate al medio ambiente como si no tuviera valor. Y esto también hace que las decisiones de inversión, tanto del sector público como del sector privado, se tomen sin considerar los costos sociales de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, sin considerar los costos que los proyectos que se financian van a tener en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre estos temas es que vamos a tratar en esta mesa de debate y para eso tenemos a tres súper especialistas en el tema. En primer lugar, Jimmy Ferrer Carbonell, ya lo presentó ante Alex. Jimmy es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible de Asentamientos Humanos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Jimmy nos va a hacer una presentación general de cuál es el estado de situación en América Latina. Jimmy es economista de la Universidad del Atlántico en Colombia, máster en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad de Maryland de Estados Unidos, y es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en investigación y políticas públicas en temáticas de cambio climático e impactos de la calidad del aire en la salud, y también tiene experiencia docente en el área de valoración económica del medio ambiente. En segundo lugar, María Marta Di Paola nos va a contar, a compartir dónde está parada la Argentina en todos estos temas. María Marta es directora del área de investigación de FARM, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Economía y Administración Agraria, profesora adjunta en la Cátedra de Administración de la Facultad de Agronomía e investigadora. Y por último, Fernando Cartes Mena nos va a compartir cuál fue la experiencia de Chile en la estimación
de un precio social para el carbono como parte del Sistema Nacional de Inversión Pública chileno. Fernando es director de Sociedad Consultora Capablanca Limitada, que es una consultora especializada en economía aplicada e investigación social. Es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de la Economía por la Universidad de Chile, máster en Economía del Transporte de la Universidad de Leeds del Reino Unido, con postítulo en Evaluación Social de Proyectos y especialización en Evaluación de Programas. Realiza estudios económicos y evaluación social y de impacto de proyectos, programas y políticas públicas y cálculo de precios sociales. Fue presidente de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de Latinoamérica y el Caribe, jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social en Chile y ha realizado trabajos para organismos multilaterales en temas relacionados con evaluación de inversiones y sistemas nacionales de inversión pública. Así que ya le damos la palabra a Jimmy Ferrer Carbonell. Muchísimas gracias a todos los expositores por compartir este espacio. Bienvenidos y a medida que vayan teniendo preguntas, los invitamos a que por favor las vayan escribiendo en el chat. Nosotros las vamos a ir tomando y luego de las 3 presentaciones vamos a abrir un espacio de debate y vamos a ir leyendo las consultas que vayan escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y también muchas gracias, Alejandro, por esta invitación que le hacen a la CEPAL para compartir algunos de los temas que hemos venido trabajando desde hace algunos años en un instrumento tan interesante y tan útil para un tema que nos agobia sobremanera, como es el enfrentamiento del cambio climático y además en la búsqueda de poder avanzar hacia un estilo de desarrollo cada vez más sostenible en nuestros países y en toda la región. Quiero compartirles entonces a continuación algunas ideas muy generales para poner, digamos, el tema sobre la mesa y luego quizás dejar servido la mesa para poder responder cualquier tipo de pregunta respecto al tema en cuanto a los temas que hemos estado trabajando en la región, en el apoyo a países en cuanto al precio social del carbono como una herramienta que puede vincularse a la evaluación de la inversión pública en los SNIP en América Latina y el Caribe. Dicho esto, creo que me sirve mucho la introducción que hizo Verónica. Creo que, bueno, finalmente se trata de un instrumento económico, ¿no? Pero yo quisiera también comenzar mostrándole los mensajes contundentes que han salido publicados en las últimas 2 semanas y a comienzos de agosto con el Assessment Report del IPCC, donde señaló este panel intergubernamental de cambio climático que la temperatura de la superficie global va a seguir aumentando hasta al menos mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones y que el calentamiento global de 1,5 grados centígrados y 2 grados centígrados que se señalan en el Acuerdo de París se superará a mediados de siglo, a menos que se produzcan reducciones profundas y fuertes de CO2 en las próximas décadas. Creo que esto se sumó a la alerta que ya nos había mandado el informe del 1,5 grados centígrados del 2018, también del IPCC, pero que además en la última semana, el 25 de octubre, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático sacó un reporte también en el que hace una evaluación sobre las NDCs, las contribuciones socialmente determinadas que han presentado todos los países a nivel mundial. Ellos tomaron 192 que han tomado lo que han presentado los países de la convención, y lo que ahí se muestra de ese análisis, de esa evaluación, es que tomando en consideración las metas de reducción de emisiones que los países han planteado de sus NDC, eso implicaría un aumento considerable de las emisiones globales en el año 2030 en comparación con el 2010 de alrededor de 16%. Eso finalmente un poco lo que quiere decir es que también, a menos que se modifique, como yo también lo señalaba el informe del IPCC, a menos que se modifique rápidamente la tendencia de las emisiones, la temperatura iría en aumento o superaría más o menos los 2,7 grados centígrados a finales de siglo. Entonces vemos que finalmente el mensaje es que los esfuerzos que los países están planteando en sus NDCs, que son los compromisos de reducción de emisiones, no están siendo lo suficientemente ambiciosos como para poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Esto se ratificó también la semana pasada con un informe que sacó el ONU Medio Ambiente,
el Emission Gap Report del 2021, donde muestra también el mismo ejercicio, y lo que señala es que estamos con una brecha de emisiones de alrededor de 28 gigatoneladas de CO2 para poder alcanzar los objetivos de 1,5 grados centígrados y de 13 gigatoneladas de CO2 para alcanzar la meta de los 2 grados centígrados que señala el Acuerdo de París. En conclusión, las NDCs que están planteando los países ante la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático no están siendo lo suficientemente ambiciosas para poder evitar que la temperatura no supere los 2 grados centígrados. Dicho esto, por favor, la siguiente slide. Dicho esto, señalar también entonces de que ya cuando nos vamos más a un punto de vista económico, como lo mencionaba también Verónica, hay uno lo que tiene que comenzar a decir es que finalmente el cambio climático es generado por una externalidad negativa, que son las emisiones de gases de efecto invernadero por las cuales la sociedad o digamos los agentes, ya llámense personas o llámense empresas, no están pagando el valor del daño que sus emisiones que ellos generan están representando a la sociedad. Estamos emitiendo, digamos, CO2 a través del uso de nuestros autos, a través de la deforestación, a través de diferentes actividades y no estamos pagando por esas emisiones. Por lo tanto, asignarle un precio al carbono ayuda a modificar las rentabilidades de los proyectos de inversión y por eso es que empezaríamos a hablar de lo beneficioso que podría ser en vista de la sostenibilidad ambiental poder incluir este instrumento del precio social del carbono dentro de la evaluación de los proyectos de inversión pública. Recientemente también el informe de la Comisión de Alto Nivel sobre precios al carbono señaló que un precio consistente con los objetivos que emanan del Acuerdo de París serían de entre 40 a 80 dólares la tonelada de CO2 para el año 2020 y deberían aumentar de entre 50 a 100 dólares la tonelada de CO2 para el año 2030. Ahora, cuando uno revisa lo que ocurre en la región del precio al carbono, uno se da cuenta que estamos muy por debajo de esos niveles que señala la ciencia. También hace muy poco, hace menos de 15 días, salió el handbook de los impuestos al carbono para países en desarrollo. Y aquí también se señala algo muy interesante, porque digo interesante porque a veces se suele tener resistencia al uso de estos instrumentos económicos porque se suele decir que pueden poner en riesgo, digamos, los objetivos de crecimiento económico del país. Sin embargo, también uno puede señalar y encontrar evidencia de que unos instrumentos bien diseñados y bien implementados podrían dar lugar a que además de las reducciones de emisiones, pueda traer aparejado beneficios económicos como por ejemplo un doble dividendo, de expandir sus ingresos necesarios para poder invertir en una transición mucho más verde y más justa. Entonces, hay beneficios importantes o co-beneficios importantes del uso de estos instrumentos. Por favor, la siguiente. Cuando hablamos también desde el ámbito de la política pública, uno podría considerar que desde lo que conocemos como la política fiscal, habrían dos maneras de poder encontrar el uso de los instrumentos de precios al carbono. Uno, por el lado de la política de los ingresos, y es lo que convencionalmente se ha utilizado como ponerle un precio a las externalidades o poner un impuesto pigoviano para tratar de corregir un daño ambiental. Y en esto ha sido, digamos, muy masificado a nivel mundial, no tanto en la región, el uso de los impuestos ambientales. Hay impuestos a gasolinas, hay impuestos también al CO2. Y en eso ya, pues bueno, hay avances de discusiones a través de la coalición de ministros de finanzas para la acción climática. Hay organismos regionales y subregionales que también están abordando este tema, como en el caso del COSEFIN, del Consejo de Ministerios de Hacienda y Finanzas de Centroamérica. Pero, dicho eso también, además de la política fiscal, por el lado del ingreso, también encontramos que hay instrumentos por el lado de la política del gasto. Y es ahí donde me refiero entonces de que encontramos instrumentos como la tasa de descuento y el precio social al carbono, que los dos pueden ser utilizados como instrumento para incluirlos en la evaluación de la inversión pública. Ahí entonces lo que uno podría encontrar, y por favor vamos a la siguiente slide, lo que podría encontrar con esto entonces es que la idea detrás de todo ello es poderle poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el panorama internacional? A nivel global uno ve que hay un espectro muy grande en cuanto al tamaño de los precios al carbono. Y en la región, por ejemplo, lo que destaca es que solamente en la actualidad 4 países, ya sean ellos México, Chile, Colombia y Argentina, los que están utilizando o implementando impuestos al carbono. En el caso de México, se encuentra un límite inferior de 1
$1 la tonelada de carbono a $3 la tonelada de carbono. En el caso de Chile, se aplica un impuesto al carbono de $5 la tonelada de carbono. También en Colombia. Y en el caso de Argentina, de $6 la tonelada de carbono. Ahora, lo que llama la atención es que uno puede ver que a nivel internacional hay un espectro muy, muy grande. Uno ve en el caso de los países europeos más desarrollados que hay tasas que superan incluso los $100 la tonelada de carbono. Uno que con esto lo que podría ver es que todavía hace falta mucho por avanzar en el uso de estos instrumentos o de ajustar un poco el valor del impuesto al carbono para tratar de que este de verdad refleje el costo social que está representando a la sociedad, el daño que está generando. Entonces, aquí vemos que todavía en la región, por un lado, son pocos los países que lo aplican, pero además de ello, la tasa que se impone o que se está utilizando todavía es muy baja. Siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, acá ahora entro a señalar de que lo que hayamos hablado hasta el momento eran los impuestos al carbono. Ahora, hay que también decir que los impuestos al carbono no son la única manera de introducir un valor o un precio al carbono. Hay también normas y regulaciones que pueden ser, digamos, que al ser cumplidas, traen implícito un precio al carbono. Y eso podría ser, por ejemplo, el precio sombra o precio social al carbono, que podría incluirse, como señalaba anteriormente, dentro del proceso de evaluación de la inversión pública. Y que, a diferencia del impuesto, el precio social del carbono discrimina o permite discriminar entre inversiones que sean altas en carbono y aquellas que sean bajas en carbono, en el contexto de que permitiría poder cambiar la rentabilidad de los proyectos, ¿sí? Y poder terminar siendo implementado un proyecto cuya rentabilidad se ve modificada al incluir ese precio al carbono, podría ser ya de pronto no tan rentable en comparación a otro que sin incluir este precio podría ser que tenga una tasa de rentabilidad mucho más baja, pero que al ser incluida las toneladas evitadas de carbono ya pasen a ser quizás un proyecto mucho más rentable en comparación con otro. Por favor, la siguiente. Y aquí un poco también entonces la idea de fondo es que las inversiones públicas, tratándose de inversiones que son más bien de largo plazo, en gran caso de ellas, podrían cambiar u orientar el estilo de desarrollo hacia un estilo cada vez mucho más sostenible y bajos en carbono. Y el hecho de que se incorpore entre la evaluación de la inversión pública permitiría también que se eliminen aquellas opciones de inversión que pueden ser más baratas, pero al mismo tiempo pueden ser mucho más contaminantes. Entonces, al incluir este precio o este costo en la evaluación de la inversión pública, podrían cambiarse esas rentabilidades. Ahora, aquí también lo que vale la pena señalar es que en la región, y vamos por favor a la siguiente slide, en la región encontramos que son muy pocos los países que vienen implementando este instrumento. El precio social del carbono como tal, así de manera tan tajante, se viene aplicando de mayor manera en Chile y en Perú. Y aquí me detengo solamente en el caso del Perú, porque seguramente Fernando va a hablarnos en detalle en el caso de Chile. En el caso de Perú tiene algo muy interesante, y es que combina la tasa de descuento diferenciadas en horizonte de tiempo con el precio social del carbono. Entonces, además de que incluye el instrumento en la evaluación de la inversión pública, además le incluye también otro instrumento adicional, que es el del uso de una tasa de descuento diferenciada según el horizonte temporal. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, es que la tasa, hacia tasas más bajas, de descuento más bajas, el precio del carbono que se utiliza acá tiende a ser un poco más alto. Y también, bueno, aquí uno lo que ve es que hay una combinación de preferencias en cuanto al favorecimiento, al tomar en cuenta las generaciones futuras para los proyectos de inversión pública de muy largo plazo. Siguiente slide, por favor. Aquí un poco lo que también, tomando en cuenta el contexto actual de crisis económica que hay a nivel mundial y también en la región como consecuencia de la pandemia que ha originado el COVID, uno también lo que debe reflexionar es que al revisar las cifras de la cantidad de dinero que los países están destinando a la recuperación económica, vemos que en la región se ha desaprovechado una oportunidad para que las fuertes sumas de inversión pública que se han hecho en los últimos meses ayuden a esa transformación de un estilo de desarrollo cada vez más sostenible. Por ejemplo, así lo que nos muestran es que solamente el 2.3% del gasto en reactivación que ha hecho la región ha estado orientado a proyectos verdes o bajos en carbono. Ahora, si uno
referencia o compara estas cifras respecto al gasto total que han hecho la región post-COVID, ese porcentaje se reduce a 0,4% de lo que se ha gastado, que ha sido destinado a proyectos verdes. Entonces, por eso es que decíamos que los paquetes de recuperación no han incorporado lo suficiente como se hubiese querido de componentes de inversiones bajas en carbono. Se ha aprovechado la oportunidad de poder redireccionar el estilo de desarrollo de la región hacia un estilo cada vez más sostenible. El gráfico de la derecha muestra el casillero vacío de la sostenibilidad, porque aquí lo que estamos mostrando es la relación entre, por un lado, el gasto en reactivación como porcentaje del PIB, que uno esperaría que ese gasto de reactivación fuera cada vez representara puntos más altos del PIB, ¿no? Pero al mismo tiempo uno lo que encuentra es que el gasto en recuperación verde como porcentaje del gasto en recuperación sigue siendo bajo. Entonces, un poco aquí lo que quisiéramos es que fuera un gasto en recuperación verde como porcentaje de gasto de recuperación que fuera una alta proporción destinada a la parte verde, pero vemos que en realidad así no es. Entonces, ahí un poco lo que muestra este gráfico es que la región está desaprovechando esta oportunidad de mayor inversión pública y ha seguido enfocando esta inversión en actividades o sectores que son altos en emisiones de carbono. Cuando uno revisa ya más a detalle los países, uno encuentra, por ejemplo, países como México, que ha destinado parte de la inversión en reactivación por ejemplo, en transportes convencionales, en sectores como los combustibles fósiles, en fin, que no aportan a nada a la recuperación sostenible de que tanto aboga la región. Y finalmente, el último slide lo que nos muestra como manera de mensajes principales es que aumentar la descarbonización a nivel global y a nivel regional en particular requiere que nos apoyemos en sectores que podríamos llamar como claves para redireccionar la inversión y el cambio estructural que la región requiere, pero que aminore también esa tensión en cuanto a crecimiento, pero que es un crecimiento que pueda generar mayor empleo, que al mismo tiempo pueda exigir o demandar menos divisas y que al mismo tiempo genere menos emisiones. La CEPAL, en el documento de posicionamiento que presentó a los países de la región el año pasado, pudo identificar 8 sectores entre los que se encuentran las energías renovables, se encuentra la electromovilidad, se encuentra la economía circular, la economía del cuidado, la bioeconomía, entre otros, que son sectores en los que hay evidencia que al compararse con su alternativa convencional generan mayores beneficios en cuanto a generación de empleo, generación de mayores puntos en el PIB y al mismo tiempo el adicionante de que genera menores emisiones de carbono. Entonces, un poco aquí el mensaje es poder enfocar la inversión pública en sectores que sean bajos en carbono. Y es una tarea o un instrumento que podría ayudar a eso sería, desde luego, la incorporación del precio social del carbono como un elemento adicional en la evaluación de la inversión pública. Creo que este instrumento económico, al tasar el mal o al tasar las emisiones de carbono, permitiría incorporar o internalizar el daño que genera la sociedad las emisiones de carbono. Y aquí el tema también es que las fuertes inversiones que hacen los países en infraestructura, como la infraestructura energética, infraestructura de movilidad, va a estar en uso por los próximos 30 o 40 años. Entonces, el hecho de no direccionar la inversión pública considerando aspectos de cambio climático o sostenibilidad permitirían que se estanquen el estilo de desarrollo de los países hacia un estilo de desarrollo cada vez más insostenible. Esto es lo que la CEPAL le ha denominado gran cambio estructural progresivo o que permite abordar la urgencia de promover un gran impulso ambiental que estaría enfocado en los sectores que yo les mencionaba hace muy poco. Entonces, creo que como conclusión lo que me queda es destacar que finalmente el instrumento, así como los impuestos ambientales, los impuestos vía ingresos, son útiles para cambiar conductas. Creo que también en el caso del precio social del carbono es un instrumento que puede ser útil para poder orientar las inversiones públicas y también las privadas hacia un estilo de desarrollo menos carbonizado, por decirlo de alguna manera. Lo dejaría hasta aquí para no extenderme de los 10 minutos que me dieron y estaría presto a preguntas más adelante cuando sea el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jim.
por la presentación clarísima. Bueno, acá tenemos una primera pregunta en el chat, que es ¿en base a qué se calcula el precio al carbono? Esto igualmente es algo que después Fernando nos va a contar en profundidad con el caso chileno y que, bueno, los vamos a invitar un poco a discutir sobre este tema al final de las 3 presentaciones. Así que, bueno, muchas gracias, Jimmy. María Marta. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. No estaría pudiendo pasar mis diapositivas, que si pudiera hacer eso, lo agradecería. Bueno, respecto a mi presentación, un poco la idea es, van a notar que tiene ay, me traigo la palabra, pero es como un objetivo diferente al de Jimmy, pero sin embargo lo podemos linkear o conectar fácilmente porque la idea principal es de nuestro trabajo, este trabajo que venimos haciendo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales desde el año 2014, es analizar el presupuesto nacional justamente con una mirada de hacia dónde van las inversiones públicas, cuál es el destino de los recursos públicos. Justamente este análisis surgió porque necesitábamos inferir cuáles eran los planes de acción del gobierno. Entonces, como herramienta principal, justamente los gastos nacionales incluyen las necesidades y problemáticas, o sea, responden a las necesidades y problemáticas e incluyen implícitamente objetivos y estrategias trazados por el gobierno. Entonces, como herramienta fundamental, el presupuesto refleja la política de Estado para este año fiscal y establece los objetivos prioritarios para la gestión. En este caso nos encontrábamos con 2 formas de realizar este análisis. La primera de ellas es una clasificación funcional, que es la propia clasificación que hace el Estado en el marco del presupuesto, justamente donde establece cuáles son los gastos destinados para la formulación y desarrollo de distintas políticas, y es el propio Estado el que las clasifica entre energéticas, agricultura, ecología. Sin embargo, desde la mirada de nuestro propio estudio, lo que necesitábamos era poder identificar cuáles de ellas eran compatibles, contrarias hacia el cuidado, hacia la sostenibilidad o a la contraria. Entonces, lo que decidimos hacer es tomar la administración central y los distintos organismos descentralizados y analizar de manera pormenorizada, partida presupuestaria por partida presupuestaria de los distintos organismos. Una aclaración que quiero hacer es que este es un trabajo que estamos haciendo de manera donde analizamos presupuesto y no estamos analizando la ejecución. Para eso, luego de identificar aquellas partidas presupuestarias que creíamos que eran de importancia en torno a analizar la sostenibilidad, las etiquetamos como contrarias, aquellas que tienen un impacto ambiental negativo o generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, compatible aquellas que preservan el ambiente o mitigan o buscan la adaptación frente al cambio climático, e inciertas que hay en varios sectores, que no los voy a presentar hoy, pero hay sectores donde hay gran cantidad de partidas presupuestarias que son inciertas debido al nivel de vaguedad con que son presentados los programas o los objetivos de los distintos programas. Ahora sí, para avanzar, uno de los principales resultados, este análisis lo hacemos año tras año. En el año 2020, debido a que el Gobierno Nacional no presentó presupuestos, sino que prorrogó, digamos, el presentado en 2019, decidimos hacer un análisis interanual, ¿no? ¿Qué es lo que fue sucediendo desde el 2013, que teníamos analizados los datos, hasta el 2019? Para eso lo que nosotros hacemos es comparamos las partidas contrarias y las partidas presupuestarias compatibles, es decir, analizamos por en este caso utilizamos los dólares justamente para evitar, para poder hacer un análisis interanual sorteando el problema de la inflación que tenemos en Argentina. Entonces, por cada dólar que se destinó a cuestiones compatibles con el ambiente, se destinaron 24 dólares en promedio entre 2013 y 2019 a cuestiones no asociadas a la sostenibilidad ambiental. ¿Esto qué refleja? Bueno, refleja un poco la dificultad con la que nos encontramos frente a un retraso en el proceso de transición ecológica.
Otra forma de comparar estos datos es como analizarlos como parte de lo que es el presupuesto nacional. Entonces vemos que entre 2013 y 2019 las partidas presupuestarias que consideramos compatibles con el cuidado ambiental variaron entre un 0,2 y un 0,3% del presupuesto, mientras que aquellas que son tendientes a la afectación negativa de los bienes naturales se oscilaron entre 3,5 y casi un 8% del presupuesto nacional. Como dato de color, por ejemplo, para 2019 podemos ver que el total de las partidas que identificamos como compatibles totalizan 0,3% del presupuesto nacional, que es lo que solamente la ley de bosques debería destinar en Argentina a la conservación de estos ecosistemas de alto valor. Para pasar a datos más precisos, bueno, voy a presentar datos de 2021 porque si bien el presupuesto nacional para 2022 ya está teniendo tratamiento legislativo, todavía no están los datos definitivos. Entonces, algunos de los datos más jugosos, digamos, los voy a presentar por el lado del 2021, sin embargo, también voy a mostrar datos del 2022 para ver cómo viene la tendencia con la aplicación de recursos públicos. En lo que respecta al año 2021, por cada peso que vimos identificados en partidas asociadas a la conservación del ambiente, hubo 15 que se destinaron a las actividades que lo degradan. Esto que representa, bueno, las actividades compatibles fueron un 0,5% del presupuesto nacional frente a un 8,2% del presupuesto que se destinaron a partidas vinculadas a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente, y estas actividades estuvieron vinculadas más que nada en el sector energético, que son las de mayor o las de más fácil identificación debido a que se asocian con combustibles fósiles. Por parte de las actividades compatibles, gran parte de ellas tienen que ver con la mitigación y la adaptación frente al cambio climático y protección de ecosistemas, y gran parte de ellas están asociadas al transporte, vinculado para nosotros etiquetado de manera favorable a la sostenibilidad porque está vinculado al transporte por ferrocarril. De estas partidas, otro análisis que hacemos es cuánto se corresponde con el PBI nacional y lo que podemos identificar es que aquellas medidas compatibles representaron un 0,16% del PBI, mientras que las contrarias un 2,53%. Según el Banco Mundial, el promedio de las partidas que se destinan a la conservación del ambiente deberían ser al menos en un promedio entre un 0,2 y un 1,4% del PBI, con un promedio del 0,7. En lo que respecta a los análisis sectoriales, y hoy me detengo solamente en el de energía, el documento completo está disponible en la página web de FARM por si quisieran acceder. Si comparamos los recursos nacionales que se destinan a energías limpias versus aquellos que se consideran energías sucias, y para esto utilizamos la definición en el marco de la Ley de Energías Renovables que tiene Argentina, por cada peso que se destina a energías limpias, hay 124 pesos que se destinan a energías sucias. Claramente, entre las energías limpias, otro dato a destacar es que el 50% de las partidas presupuestarias que identificamos provienen de financiamiento internacional. De estas partidas, el 68% se corresponde a energía solar, hay un 26% de las partidas para cuestiones vinculadas a eficiencia energética, y luego tenemos un 1% para la energía distribuida y un 5% asociado al biogás. Entre las energías sucias, claramente petróleo y gas se llevan el 97% de la torta del financiamiento, con ciertos aportes que realiza el Estado hacia la energía nuclear. Una cuestión acá interesante a remarcar, como que por alguna cuestión que hacía mención Jimmy, es que, por ejemplo, tenemos los subsidios a la oferta de gas para la extracción de gas que realiza el Estado Nacional, y pudimos identificar que para 2021 estos subsidios representaron el 3,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Bueno, en el marco del presupuesto 2021 también identificamos ciertas medidas asociadas a lo que es el cambio climático.
estas medidas totalizaron 9.200 millones de pesos y el 4% de las mismas se correspondería a un apoyo financiero internacional. ¿Qué es lo que evidenciamos para el año 2022? Bueno, hay una medida que para nosotros es súper importante de analizar, que es el presupuesto para la Ley de Bosques Nativos, porque como les mencionaba antes, establecido en la propia ley, se dice que el 0,3% del presupuesto nacional se debería destinar al Fondo Nacional para la Conservación y el Enriquecimiento de la Conservación de los Bosques. Desde que se constituyó, como ahí muestra el gráfico de barras, nunca llegó a tener este 0,3% establecido por ley. Para 2022 va a tener solamente un 0,01% del presupuesto nacional. ¿Esto qué es? Es solamente el 3,3% de lo que correspondería por ley. Otra cuestión que hacemos de comparación es, bueno, el Estado también hay una ley de fomento a los bosques cultivados y ver, bueno, cuál es la preferencia, aquellos bosques productivos o la conservación de los bosques nativos que tenemos en pie. Y en el marco de estas comparaciones podemos ver que para los bosques nativos hay 22 pesos por hectárea en el marco del presupuesto 2022, mientras que para la producción de bosques cultivados hay 78 pesos por hectárea. Vuelvo a repetir, estos son 22 pesos por hectárea por año para la conservación de los bosques. Luego tenemos el sector energético, que es otra de las grandes análisis que hacemos. En el marco general, el presupuesto nacional va a contar con 5,6% del presupuesto nacional asociado a distintas partidas que fomenten la generación energética con fósiles. 0,62% se va a destinar a las empresas privadas vinculadas a la extracción de gas, no solamente en Vaca Muerta, sino también en las distintas cuencas del país. Estos subsidios a la oferta totalizan 82.000 millones de pesos, que si lo comparamos justamente con los anuncios que hubo sobre el hidrógeno en estos días, se considera que la etapa piloto de este proyecto de hidrógeno va a costar, va a requerir una inversión de 1.200 millones de dólares. Bueno, los subsidios a la oferta de gas serían más o menos 800 millones de dólares. Entonces, para tener un marco de comparación. Otra cuestión que, bueno, vuelvo a mencionar, para 2022, estos subsidios representarían el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, y lo que podemos ver es que para las energías renovables no hay grandes partidas presupuestarias. Las acciones para el uso racional y eficiente de la energía cayeron respecto a 2021 en un casi 80% las partidas presupuestarias. El proyecto de energías renovables PERMER, financiado por el Banco Mundial, solamente va a recibir un 4% en comparación con lo que van a recibir las empresas hidrocarburíferas. Y luego, para ya ir cerrando, también analizamos, bueno, cuál es la toma de deuda que habilitó el crédito fiscal, que habilitaría el crédito fiscal en el presupuesto 2022. Y lo que podemos ver es que se habilita el crédito fiscal por 7.900 millones de dólares para Atucha 3, y sin embargo para las renovables solamente habrá 785 millones de dólares en crédito fiscal. Y otra comparación que tratamos de hacer es, bueno, analizar el tema de las represas en el río Santa Cruz, estos dos grandes proyectos hidroeléctricos en este río, que recibirán en 2022 casi todo el presupuesto que va a tener el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, con todos estos análisis que venimos haciendo año tras año, lo que podemos ver es que hay un horizonte temporal para la formulación de este tipo de proyectos, que es a largo plazo y que muchas veces excede el rango de acción de muchos tomadores y hacedores de política. Y esto lo vemos como una gran limitación. Si bien a nivel político ha empezado a ganar nivel en la agenda, que los podemos ver claramente en el último tiempo, siguen en el presupuesto ganando espacio a las actividades que son contrarias a la sostenibilidad. Justamente es necesario que se empiecen a reflejar este cambio, digamos, este cambio en la retórica que estamos evidenciando en acciones concretas, porque así también
se generan flujos de inversión en el sector privado que reflejen estas dificultades y estas complejidades. Bueno, muchas gracias y quedo atenta para las consultas. Muchísimas gracias, María Marta. Interesantísimo el análisis que hacen desde Farni, clarísimo. Y bueno, estos números muestran en definitiva la dirección que toma la inversión pública en la Argentina, ¿no? Y como un poco esta reflexión de esta idea de decir, bueno, ¿de qué manera cambiar la trayectoria? Bueno, claramente las inversiones que son intensivas en emisiones no están teniendo asociado el costo correspondiente en términos de impactos. Entonces, esa es la lógica de que si se introduce un costo social al carbono, la rentabilidad relativa y estas decisiones que toman los gobiernos de hacia dónde dirigen el dinero disponible en el presupuesto, podría modificarse. Muchísimas gracias, María Marta. Fernando, te invitamos ahora a que nos cuentes cuál ha sido la experiencia de Chile en la estimación de un precio al carbono y, bueno, de qué manera todo el sistema de inversión público ha podido acomodarse a estos nuevos desafíos y a esta nueva realidad. Adelante, muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes, Verónica, muchas gracias. Alejandro también por haberme invitado a esta mesa, ¿verdad? A este panel para tratar este tema que es cada vez más importante y más urgente, ¿verdad? Ya Jimmy nos contaba desde esa perspectiva más macro que hizo los efectos que tiene el tema del calentamiento global y cómo debemos apurar el paso en esa materia. Bueno, efectivamente, en el caso de Chile, nosotros iniciamos un trabajo, creo que aquí. Entonces se los voy a contar. Esto, la verdad es que, primero, contarles qué es lo que motivó el cálculo del precio social del carbono o de un precio sombra, como quieran llamarlo, ¿verdad? La verdad es que en la literatura se utilizan ambos conceptos. Lo primero es que, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero son una externalidad negativa, ya lo mencionaba Verónica antes en su presentación, en la introducción, ¿verdad? Y por lo tanto, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Inversión Pública de Chile, era importante incorporar esa externalidad negativa en la evaluación de los proyectos que formulan los distintos sectores, ¿verdad?, del país, en particular, digamos, asociado a lo que es la inversión pública. Y tenemos claro que también la inversión pública puede contribuir a la reducción de estas emisiones y al cumplimiento de las metas establecidas en las NDC, ¿verdad? Como mencionaba antes también Jimmy, los países se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante sus contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cómo podemos hacer de que la inversión pública también contribuya a esas metas que se han establecido y a esos compromisos que han adquirido los países, y en particular en este caso, el caso Chile? Pero hay dificultades para incorporar esta externalidad en la evaluación social o socioeconómica de proyectos de infraestructura pública. De partida, que no existía un precio para valorar los beneficios que genera la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso que el proyecto genere eso, o incorporar el costo que significa en el caso que el proyecto incremente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otra parte, también hay una dificultad para estimar el cambio en las emisiones que produce un proyecto en particular. ¿Ya? Estas son las dos barreras que se presentan. Entonces, en el 2013, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que cumple el rol de ente rector de la inversión pública en Chile en términos de las metodologías de evaluación de proyectos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la recomendación
de estos proyectos, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social, y hoy día también se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que viene de un Ministerio de Planificación, del antiguo Ministerio de Planificación. Por eso este nombre, por eso esta área está metida en un ministerio que suena raro, ¿verdad? Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Suena medio extraño que haya una unidad de inversiones metida ahí, pero es porque el ministerio fue cambiando, pero originalmente era un ministerio de planificación. Entonces, el 2013, el ministerio estima el precio social del carbono, pero utiliza el precio de los bonos de carbono, ¿verdad?, a través del mecanismo de desarrollo limpio, como una proxy de la disposición a pagar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, lo que sí ha sido demostrado es que el precio del mercado de los bonos de carbono fracasa en reflejar el verdadero valor para la sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mercado no es competitivo y hay restricciones en su oferta y demanda, por lo tanto el precio que surge de este mercado no refleja adecuadamente el valor que tiene para la sociedad. Y entonces lo que se hace es realizar un nuevo estudio de opciones metodológicas disponibles para calcular un precio social del carbono que sea más preciso y que permita aproximarse al verdadero costo que tiene para el país las emisiones de CO2. Es así como en el año 2016 se inicia el proyecto Integrando el Cambio Climático en el Sistema Nacional de Inversiones, que contó con el apoyo del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en Chile y en el que participó el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad?, que era, como les decía, es el ente rector del Sistema Nacional de Inversiones en Chile, el Ministerio de Obras Públicas, que es el principal ejecutor de obras, ¿verdad?, en nuestro país, y el Ministerio de Medio Ambiente. Y los objetivos del proyecto fueron proponer una nueva metodología de cuantificación de un precio social del carbono, calcular este precio social del carbono con la metodología propuesta y finalmente realizar un ejercicio de validación en 5 proyectos que fueron representativos del Sistema Nacional de Inversiones, de algunos de los sectores. Un poco para entender qué es lo que la secuencia temporal, ¿verdad? En el año 2013, el Ministerio de Desarrollo Social establece el precio de mercado como proxy del precio social del carbono. En 2015 Chile firma el Acuerdo de París. En 2016 se establecen los requisitos mínimos de ratificación para la entrada en vigor del Acuerdo de París y se empieza, utiliza el Ministerio de Desarrollo Social y utiliza esta nueva metodología de cálculo del precio social del carbono, que vamos a ver más adelante, que la metodología que utiliza es a través del costo marginal de abatimiento. Y entonces en el 2017, además Chile, el 2017 empieza con la actualización de proyección de emisiones. Ahora, ahí respondiendo también una de las preguntas que había en el chat, ¿verdad? En base a qué se calcula ese precio. En la literatura uno encuentra 3 métodos principalmente. Uno es el precio de mercado, que es este que surge del precio que tienen los bonos de carbono, ¿verdad?, a través del mecanismo de desarrollo limpio. Otro de los métodos es el costo social del carbono. Ya se denomina el costo social del carbono, que más bien lo que trata de hacer este método es monetizar los daños que están asociados al aumento de emisiones de carbono, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Estimando los efectos en la productividad agrícola, en la salud de las personas, en daños a la propiedad, porque la verdad, en la medida que este CO2 aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y se produce los efectos sobre el cambio climático, ¿verdad? Empieza a haber, por ejemplo, problemas de aumento en el nivel del mar, ¿verdad?, etcétera, y eso obviamente va afectando también la infraestructura costera, por ejemplo, y va a haber que realizar inversiones para proteger esos sectores. Ese es uno de los métodos, y para eso utiliza unos métodos unos modelos bien sofisticados, ¿verdad?, para predecir qué es lo que va a ocurrir de aquí a 100 años, ¿verdad?, con las emisiones, si se incrementan, ¿verdad?, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el otro método, que es el de costos marginales de la reducción de emisiones, o más conocida como MAC,
por sus siglas en inglés, que lo que hacen más bien determinar, bueno, qué inversiones tengo que realizar para reducir las emisiones. ¿Ya? Es como lo enfocan por otro lado. Y de la revisión de estas tres metodologías, ¿verdad? La conclusión es que, y analizando, ¿verdad?, las ventajas y desventajas de cada método y la factibilidad y simplicidad que podían tener, y disponibilidad de información, ¿verdad?, se concluye que el método recomendado es el costo marginal de reducción de emisiones. ¿Ya? Y esto es interesante también porque este método refleja el costo de decisiones tomadas en el margen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si se restringe la cantidad de carbono que se puede emitir a la atmósfera, el precio social nos va a indicar la disposición a pagar del país por el derecho a emitir una tonelada adicional de carbono a la atmósfera. Y también es importante porque permite compatibilizar las decisiones de inversión pública con las metas y compromisos que tiene el país frente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Ya? ¿Verdad? Chile tiene, de hecho, en sus NDC tiene compromisos, en particular la meta del 2030 es reducir en un 30% las emisiones de CO2 por unidad de PIB respecto al año 2007 y considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso. ¿Cuál fue cómo es que se llegó a calcular el precio social del carbono o el precio sombra? Primero estaba la información de la NDC, ¿verdad? El compromiso que tenía Chile de reducción de emisiones en un 30% en la intensidad respecto al año 2007. Por otra parte, existía un proyecto que se denomina MAPS Chile, que lo que hizo fue levantar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero para la realidad chilena y un empaquetamiento de estas medidas. Con esa información, ¿verdad?, de todas esas medidas que se podían implementar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se estimaron estas curvas MAC. ¿Ya? Que en el fondo lo que hace es que refleja los costos, digamos, los costos marginales de cada una de las medidas en cada escenario propuesto. Y con esa información entonces se calculó el precio social del carbono. Aquí, por ejemplo, hay un resultado de estas intensidades proyectadas para los escenarios que se describieron en MAPS, ¿verdad? Como cada una de estas paquetes de medidas impactaba al año 2030 en la reducción de emisiones. Y junto con esto, lo que uno tenía era... Perdón, ahí estoy con las emisiones, ¿verdad? Ahí vemos cómo este gráfico lo que muestra es la situación de Chile y cómo cada una de estos paquetes de medidas impacta sobre las emisiones, ¿ya? Sobre la intensidad de emisiones. Esto aquí como... ¿verdad? Entonces, cada una de estas medidas, de estos paquetes de medidas, tienen distintos impactos sobre las emisiones del año 2030, que era el compromiso que tenía el país. Y con eso se calculan estas curvas marginales de abatimiento al año 2030. Este es uno de los escenarios modelados, que es el escenario con la existencia de energías renovables no convencionales. ¿Y qué información nos muestra esto? Bueno, aquí las medidas se van ordenando desde las más baratas a las más caras, ¿ya? Entonces tenemos algunas que en rigor tienen un costo negativo, es decir, de la izquierda, las primeras de la izquierda, el país gana si se implementan estas medidas. Por ejemplo, energía renovable para uso térmico en instalaciones nuevas y existentes. Es un proyecto
que es socialmente rentable, por lo tanto el país ganaría de implementarse eso. Entonces la pregunta ahí generalmente es, bueno, ¿por qué si es rentable para el país todavía no se han implementado esas medidas? ¿Ya? Y generalmente tiene que ver con algunas rigideces en el mercado, pero aquí, por ejemplo, lo que ha hecho Chile es tratar de subsidiar, ¿verdad? Entregar subsidios para que los privados, las personas, implementen estas medidas. Y después, entonces, van subiendo cada una de las medidas, va incrementando su costo, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es bastante cara, que es el incentivo de tecnología de concentración solar, pero tenemos distintas aquí tipos de medidas. Y finalmente, dependiendo de la meta, por ejemplo, si la meta fuera de un 30%, el precio, ¿verdad?, sería de... no alcanzo a ver aquí el... Pero, digamos, la meta se cumpliría con esta medida, ¿verdad? Y si no, con la que viene a continuación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener ahí? Es que con estas medidas, al 35% llegamos a un precio de $47,3 por tonelada de carbono, ¿ya? Es decir, el costo, piénsenlo así, en el fondo, si el país se ahorra, si el país a través de un proyecto público, de inversión pública, reduce en 1 tonelada las emisiones de CO2, se está ahorrando tener que implementar esa medida que le cuesta $47,3 por tonelada. ¿Ya? Ese es un poco en el fondo, a través de estas otras medidas yo estoy evitando tener que gastar y de implementar esa medida en el futuro, ¿ya? Y por eso es interesante el enfoque. Y acá hay distintos escenarios, ¿verdad?, de metas, 30, 35 y 45%, y distintos escenarios con los que se trabajó, y finalmente hay un promedio de ellos, y que en el caso del 30% sería un $20,2 por tonelada, en el caso del 35%, 32,5, y en el caso del 45%, un $43,2 la tonelada. Y en el fondo lo que estábamos pasando era de valores de 5 y 7,8, por ahí andaba el valor de dólares por tonelada, dio un salto hasta $32,5 la tonelada, que fue el valor que finalmente se utilizó en este caso. Ahora, esto fue, digamos, se validó, digamos, este precio en proyectos de edificación pública, ¿ya? Principalmente en temas de eficiencia energética. ¿Qué pasaba si a los edificios públicos, que son edificios consistoriales, edificios de instituciones, ¿verdad?, del sector público, qué pasaba si se incorporaban medidas de eficiencia energética, por ejemplo? O en caminos, ya en proyectos de mejoramiento de caminos, o en proyectos de aeropuertos, o también de ferrocarriles. Y en realidad el ejercicio se hizo en todos ellos, también en proyectos de agua potable, en los cuales no dio mucho, fue muy marginal el efecto en proyectos de agua potable, y en estos 4 sectores fue donde se vieron efectos más significativos. Ahora, como para cerrar, ¿verdad?, las conclusiones es que se requiere establecer un precio social del carbono, es indispensable como una estrategia para avanzar en la ejecución de proyectos de infraestructura pública que sea baja en carbono y que contribuya a compatibilizar las decisiones de inversión pública con las metas y compromisos de cada país frente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También en Latinoamérica y el Caribe los sistemas nacionales de inversión pública son los entes que rigen el proceso de inversión pública y tienen atribuciones normativas para implementar precios sociales o precios sombra, no requieren mayores cambios legales o normativos,
pero para la incorporación de un precio social del carbono sea efectivo, también se requiere desarrollar modelos que permitan estimar la cantidad de emisiones de las distintas alternativas de proyectos en los distintos sectores, así como también capacitar a los profesionales, tanto de los sistemas nacionales de inversión pública como a los formuladores de proyectos para implementar esto en la formulación y evaluación de proyectos. Así que, bueno, esas son las conclusiones importantes y quedo ahí atento a las preguntas que puedan surgir del chat. Y les voy a compartir también, por si alguien quiere... sacamos con creación que sacamos con... ¿Crees la última, Filmina? No, les voy aquí por el chat les voy a compartir un documento ahí para que... Perfecto. Una publicación que hicimos ahí con CEPAL, con Jimmy también estuvo ahí. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a vos por la presentación y por compartir la experiencia chilena. Entonces, quizás un poco como resumen, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que el desafío gigantesco de la descarbonización para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París implican sí o sí redireccionar las inversiones, tanto privadas como públicas. Es decir, que donde hoy se invierte en proyectos de carbón y otros combustibles fósiles puedan redireccionarse hacia sectores bajos en carbono. El riesgo de no hacer esto, es decir, de seguir invirtiendo en sectores intensivos en emisiones, es lo que seguramente han escuchado o leído, que pasen a ser activos varados. Esto es, infraestructura y recursos que no pueden amortizarse, es decir, que no pueden ni siquiera recuperarse la inversión porque pierden valor de mercado. Porque de repente se invierten miles de millones de dólares en un oleoducto o en un gasoducto y resulta que dentro de unos años no le podemos vender esos combustibles a nadie porque el mundo fue para otro lado. Entonces, uno de los instrumentos posibles para lograr este cambio en la dirección de las inversiones es introducir un precio asociado al costo de las emisiones, es decir, un precio social del carbono. Esto lo que hace es lograr modificar la rentabilidad relativa de los proyectos, es decir, qué proyecto es más rentable con respecto al otro si a todos les incorporamos los costos en términos de las emisiones o los beneficios de reducir emisiones. El gran problema que vemos especialmente en países de América Latina, algunos países lo sufrimos más que otros, tiene que ver con este desafío de cómo pensar en largo plazo cuando tenemos tantos problemas de corto plazo, cuando nos come la coyuntura macroeconómica y cuando hay, bueno, intereses creados muy fuertes que claramente van a ser lobbies en contra. Acá, queramos o no, la política se mete en el ejercicio técnico de estimar el precio al carbono, ¿no? Y antes de pasar a leer las preguntas en el chat, a mí me gustaría quizás iniciar el debate con, a ver qué es lo que opinan ustedes, va dirigida a los tres, con respecto a los que se paran del otro lado, ¿no? O sea, los detractores de los precios al carbono lo que dicen es que la economía tiene limitaciones para poder valorizar bienes intangibles y que siempre nos vamos a quedar cortos cuando hagamos una estimación de los costos de los daños de las emisiones. Y que este problema de mercantilizar la naturaleza poniendo un precio al carbono que inevitablemente al principio va a ser bajo, en gran parte porque es lo que la política va a permitir, lo que sea factible de implementar políticamente. El tema es que alguien dice, bueno, si hoy ya el costo de las emisiones son $40 por tonelada, ¿cómo hacemos dentro de unos años para que ese costo pase a valer 1.000 o 10.000 o 100.000? Entonces digo, ¿qué reflexiones tienen ustedes al respecto y qué recomendaciones pragmáticas, o sea, operativas, pueden darle a los gobiernos para entrar en esta discusión? Porque inevitablemente que un país decida empezar a valorizar el costo de las emisiones en los programas de inversión pública
inevitablemente va a implicar todo un proceso de negociación con los lobbies domésticos, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones y qué recomendaciones sobre cómo encararlo política e institucionalmente? ¿Qué pasos se necesitarían? Quizás sí, comienzo planteando algunas ideas que creo que se podrían hacer en la manera de ver cómo poder justificarlo y suena de pronto feo, cómo vender la idea, ¿no? Cómo vender la iniciativa. Yo creo que finalmente detrás de todo esto también hay asociado unos costos evitados. Y voy a poner un ejemplo, es decir, usualmente no se suele demeritar la medida porque, bueno, es una medida que trata de ponerle un precio a algo que quizás puede ser intangible, las emisiones, ¿no? Pero también lo que no se dan cuenta es que en ocasiones las mismas fuentes que se encargan de generar las emisiones de gases de efecto invernadero son también las mismas fuentes que generan la contaminación local. Y muchas veces, entonces, la implementación de políticas públicas que permitan reducir las emisiones de CO2 logrando reducir las emisiones de contaminantes locales como el PM10 y el ozono, que traen asociados al mismo tiempo una cantidad de una carga de efectos adversos a la salud y con ello también una carga en costos públicos al sistema de salud. Cuando esos costos se empiezan también a sumar a la balanza de los costos y beneficios, quizá ya las políticas empiezan a verse de una manera distinta. Ahora, lo otro también es que también este tipo de instrumentos como el precio del carbono o incluso el impuesto al carbono, también a veces se suele ponérsele en el sentido de que son iniciativas que pueden ser dañinas para la economía. Y también hay evidencia que muestra cuando este tipo de instrumentos se diseñan dentro de una reforma que lo que permitiría sería reestructurar o rebalancear las cargas fiscales, podrían dar como resultado incluso, hay evidencia que dan como resultado también ganancias en cuanto a la generación de mayores ingresos que podrían servir para compensar a aquellas poblaciones que puedan resultar afectados negativamente, ¿sí? Como un efecto no deseado, pero que permitiría compensarlos para de verdad poder poner el impuesto a aquellos sectores de la población que están generando un daño ambiental. ¿A qué me quiero referir? Cuando uno revisa la estructura del consumo al interior de los deciles y quintiles de ingresos de la población, uno se podría empezar a dar cuenta de que muy probablemente, y así es la evidencia en algunos países de la región, que los deciles o quintiles de mayor nivel de ingresos son aquellos que están generando las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, al hecho de diseñar el impuesto o la tasa, uno puede también hacerlo de cierta manera para que terminen pagando aquellos que lo están generando. Va a haber efectos no deseados, como lo comentaba anteriormente. ¿No se escucha? Ahí volvió. Sí. Perdón. Decía que un diseño equilibrado o complementario permitiría poder compensar aquellos efectos no deseados y que permitiría poder socializar o comunicar la medida de una mejor manera. Y lo último es también mostrar aquellos efectos en generación de empleo y en generación de mayores puntos a nivel del PIB. Hay también evidencia que ya empieza a mostrar cómo aquellas inversiones en energías renovables, por ejemplo, en electromovilidad, generar también beneficios, no solamente en términos de costo de la electromovilidad, sino también de derrama económica en cuanto a generación de empleo y mayor generación de puntos adicionales del PIB. Y evidentemente también menores emisiones de CO2. Creo que un poco el tema es poder visibilizar los efectos tanto directos como indirectos de las medidas que se están generando. Muchas gracias, Jimmy. Si les parece, damos la palabra en el orden de las presentaciones. María Marta. Ay, no encontró el micrófono. Ahí está. No, lo que yo creo que este es un gran momento de oportunidad, por lo menos voy a hablar de lo que respecta a la política climática en Argentina, que es donde estoy basada y donde baso mi trabajo. Claramente, durante su discurso en la ceremonia inaugural, el presidente de la Nación habló y volvió a mencionar la cuestión de canje de deuda por acción climática y cuestiones asociadas a lo que es la monetización de la naturaleza. Entonces me parece que esta es una muy buena oportunidad para sentarse
con el presidente de la Nación y con su gabinete de ministros para ofrecerle esta alternativa, dado que si estamos solicitando hacia el exterior que se nos condone deuda por la acción climática, creo que lo que correspondería es empezar por casa a hacer bien la tarea. Esa es como mi reflexión en este momento. Creo que es un momento claro para hacerlo. Claramente sabemos lo que va a pasar, como bien decía Verónica, las dificultades a nivel interno con sectores de mayores emisiones que en Argentina son el agro y el sector energético, cómo se empieza a generar las fricciones en torno a valorizar a ponerle un costo adicional, digamos, a estas actividades que no solamente son importantes en lo que es la balanza de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en la balanza comercial argentina. Sí, gracias, María Marta. Claro, como que el problema sigue siendo como la economía política de los precios al carbono. O sea, no estimarlos e introducirlos, sino hacerlos funcionar. Aparte, hacerlos funcionar en economías que a su vez coexisten con subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, estas contradicciones entre instrumentos, pero que también son, digamos, como bombas económicas y sociales muy difíciles de desactivar, porque los subsidios también cumplen una función social, y es que no se dispare la inflación, es que no aumenten los costos logísticos, y bueno, no como todas las interrelaciones económicas e intersectoriales que sabemos que conllevan. Fernando. Sí, es interesante porque si uno ve, por ejemplo, el caso de Chile, el impuesto al carbono, que era el dato que presentaba Jimmy, es de $5 la tonelada, y estamos hablando de un precio social del carbono de $32,5 la tonelada. Es decir, si es un sexto del verdadero costo que tiene para el país, ¿verdad? Las emisiones. Entonces, bueno, yo creo que también pasa por convencer a las autoridades políticas, ¿verdad? Y a los ministerios de Economía y Finanzas o de Hacienda, que esto es importante y el cambio climático es un tema que tenemos que preocuparnos hoy día y que ya nos golpea como países. En el caso de Chile queda en evidencia, hay una serie de desastres que se han producido por fenómenos naturales que se empiezan a ver agravados producto del cambio climático. Es decir, tenemos fenómenos de aluviones que no teníamos tiempo atrás por efectos de las precipitaciones, ¿verdad?, que se están produciendo, sequías, tenemos una serie de fenómenos que ya son bien tangibles, y eso implica que los países tienen que destinar recursos hoy día para resolver esos temas, y que si no lo hacemos van a ser más recursos los que gastemos en el futuro. Ahora, respecto al precio social del carbono, y efectivamente, si bien en teoría estos tres métodos debieran llevarnos, que les planteaba yo, ¿verdad?, que se señalan en la literatura, que nos permitirían calcular este precio social, si bien en la teoría debiéramos llegar a valores más o menos similares, en la práctica como que no llegamos a valores tan muy, muy similares. Pero yo creo que lo importante es tener un precio social del carbono. Aunque sea, no sea el correcto, ¿verdad?, no sea el más adecuado, no sea hay que tenerlo, hay que dar una señal de que estos son externalidades que debemos incorporar en la evaluación de proyectos e ir avanzando, creo yo. O sea, eso es lo que se me ocurre, digamos, podría señalar. Permítanme intervenir. Nosotros, o sea, por experiencia en Argentina, cuestan mucho estos tipos de instrumentos que nazcan por sí solos. Desde CEPAL no hay algún tipo de planificación en cuanto a que haya un costo del carbono regional o inclusive nacional. O sea, el carbono nos afecta a todos como mundo, de implementar, o sea, hacer una acción global de que los países consideren las toneladas emitidas, o sea, el precio de carbono a nivel global, para evitar este tipo de diferencias entre un país que lo calcula de una manera, de otra. A mí me gusta, Argentina lo valoriza en 10 o en 5, Chile en 7,
consideran de que hay una diferencia entre países, entonces por el comercio siempre figuran ese tipo de excusas para no ponerle un precio real. Si hay algún tipo de plan en ese sentido, fijar un precio regional o global. Gracias, Alejandro, por Para la Jimmy, ¿no? pregunta. Sí, gracias. Yo con manifestar que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar Fernando, que igual no importa si podemos comenzar con un valor que sea muy, muy bajo. Lo importante es empezar a dar la señal de que las emisiones de CO2 tienen un costo y que por lo tanto van a empezar a costar y a medirse dentro de la evaluación de las inversiones públicas. Ahora, dicho esto, lo ideal sería de que de verdad pudiéramos en los países... ¿Me escuchan? Sí, ok. Pudiéramos acercarnos a que el valor que se defina y se aplique se acercara al que realmente, digamos, representa el costo. Veamos, ¿cuál de las metodologías utilizamos? Fernando nos hizo una exposición donde nos hablaba de 3 metodologías. Evidentemente es muy complejo técnicamente acercarnos al valor que represente el costo del daño. Sí, y por eso que quizás en el libro, en la publicación que les comparte Fernando, a la conclusión a la que se llega es justo utilizar la metodología de final de abatimiento. Y ahí un poco entonces uno lo que diría es que en cada país, dependiendo de, por ejemplo, de cuál es la meta de reducción de emisiones a la que apunta su NDC, en algunos países el 30% de las reducciones, en otros países el 50%, cuál es esa combinación de medidas de política o la curva MAC que te permitiría llegar a alcanzar esa meta de reducción. Y ahora, ¿cuánto costaría la reducción de cada tonelada de CO2 en cada uno de los sectores? Porque esa meta se va a cumplir a partir de sector transporte, la energía renovables, deforestación, entre otros. Entonces, la combinación de esas medidas y la combinación de esas costos por cada tonelada reducida en cada medida nos va a permitir llegar al precio social del carbono distinto en cada país. La CEPAL está impulsando a través de la red SNIP, la red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe, un trabajo regional en el cual se invita a los países de manera voluntaria a un trabajo con el acompañamiento de la CEPAL para poder encontrar la estimación de ese precio social del carbono en cada país de manera concreta y de manera real, asociado a algunas de estas metodologías que se han planteado. Eso es lo que hemos invitado. En la región ya han manifestado el interés de avanzar en ello países como Costa Rica, países como Guatemala, Honduras, Panamá, entre otros. La invitación se hizo a todos los países de la región. En Argentina, la invitación se la hizo a los jefes de la Oficina de Inversión Pública de cada país. Y estamos esperando respuesta de la mayoría todavía de ellos para poder en esta tarea. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, dado que nos quedan 10 minutos, vamos a leer las últimas 2 preguntas y hacemos una última ronda de respuestas, si les parece. Esta es especial para Fernando. Y bueno, dice, muchas gracias por las presentaciones, excelentes todas. Quisiera saber cuál es el presupuesto para energías renovables que tiene Chile respecto a las energías convencionales. Y después una pregunta, reflexión para los 3. Dicen, bueno, me parece excelente que países latinoamericanos tiendan a reducir las emisiones, pero estamos muy lejos de alcanzar las emisiones que emiten países como China, India e incluso las emisiones acumuladas de Europa y Estados Unidos, etc. ¿No deberían ser ellos quienes den el ejemplo? Si quieren, empezamos al revés. Fernando, María Marta y Alejandro. Y Jimmy. Bueno, respecto a la pregunta ahí del presupuesto, la verdad no tengo claro. Lo que sí sé es que Chile en energías renovables alrededor del 2020 estaba en torno al 25% de la matriz energética generada por energías renovables y que la meta al 2035 es del 60% de la matriz energética, digamos, generada a través de energías renovables. Respecto a la otra pregunta que
para todos, digamos, es que es cierto, digamos, las emisiones de nuestros países son mucho menores comparadas con Europa, Estados Unidos, etcétera, China, etcétera. Pero todos tenemos que contribuir. Eso es lo importante. Todos tenemos que, porque nos va a afectar a todos. Y ese es el tema de por qué esto es una externalidad negativa. A todos nos va a afectar las emisiones. Ellos tendrán que contribuir más y en la COP, ¿verdad? Me imagino que ahí es el tema que se está trabajando, cómo eso se materializa, ¿verdad? Y a lo mejor pasa de solo ser un discurso a acciones más concretas. Pero nosotros también tenemos que hacer un aporte y creo que también reforzando lo que decía Jimmy, es que si a través de este precio social del carbono lo podemos hacer, digamos, y la metodología propuesta, esta de las curvas MAC, nos permite precisamente determinar, bueno, cuánto le cuesta al país o cuál sería el beneficio para el país de reducir emisiones y aportar a las metas que se autoimpuso el país, ¿verdad? Entonces creo que ese sería mi comentario. Muchas gracias, María Marta. Bueno, ahora encontré rápido el micrófono. Bueno, sí, es así. De hecho, en el marco de las negociaciones climáticas está el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y esto hace que claramente los países del norte global deban hacerse responsables por sus emisiones, pero también nosotros desde el sur global hacernos responsables por la parte que nos toca. Y es ahí donde lo que menciona Fernando, cada país que firmó el Acuerdo de París se comprometió con su contribución nacional al año 2030 a reducir emisiones en función, digamos, de una línea base que se autoimpuso. Argentina, en particular, si no me confundo, es una reducción del 19% de sus emisiones respecto al año base de 2007, que fue el pico de emisiones. Y es ahí donde surgen las dudas de, bueno, ¿por qué tendríamos que estar fomentando actividades que generen cada vez mayores emisiones de gases de efecto invernadero cuando es el propio país que se autoimpuso una meta de reducir emisiones? En ese sentido, creemos que hay una oportunidad, ¿no?, que se abre acá, digamos, esto que se mencionó, la cuestión de los activos varados. Bueno, si hoy Argentina está negociando un gasoducto en el sur, en el norte de la Patagonia Argentina, digamos, pensemos que a 2030 este puede llegar a ser un activo varado. Entonces puede ser una mala inversión del país. Hay un tren también vinculado a este proyecto, a un proyecto hidrocarburífero en el norte de la Patagonia. Entonces creemos que incluso si uno empieza a mirar, hasta mirando desde una mirada económica, incluir las externalidades vinculadas al cambio climático pueden generar oportunidades de inversión a nivel interno y no mantener una línea, digamos, de inversión que nos trajo hasta este límite que no podemos sobrepasar, que ya lo mencionaba en el IPCC, lo mencionó incluso la Agencia Internacional de la Energía. No se puede continuar extrayendo petróleo, carbón y gas de la manera que lo estamos haciendo como hasta ahora, ¿no? Gracias, María Marta. Jimmy. Agregaría a lo que ya mencionaron Fernando y María, que, a ver, evidentemente yo creo que la decisión de los países de contribuir al esfuerzo global de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero deberían no solamente ir o estar supeditadas al cumplimiento del compromiso que se han hecho con la NDC, sino además porque debe ser por una misma convicción de un estilo de desarrollo más sostenible que le genera mayores beneficios a la población que un estilo de desarrollo no sostenible. Un estilo de desarrollo no sostenible en el cual vamos con el transcurso de los años ir degradando nuestros suelos, vamos a ir degradando nuestros cuerpos de agua, vamos a ir generando cada vez mayor contaminación, como lo que yo les decía, un estilo de desarrollo alto en carbono va a ir contaminando nuestra calidad del aire local, con mayores efectos adversos a la salud, con mayores niveles de accidentalidad. En fin, creo que por la propia convicción de un estilo de desarrollo mucho más bajo en carbono,
genera más beneficios al país que un estilo de desarrollo cada vez más alto en carbono. Dicho de otra manera, también, mi intervención, hay que estar también convencido y hay que buscar la evidencia de que así sí existe, de que existen las inversiones en sectores claves como la electromovilidad, como les decía, como la bioeconomía, la economía circular, que también generan impactos en ocasiones mucho más altos que la contraparte convencional. Impactos en la parte de incluir a mayor personas en la formalidad del empleo, con impactos en creación de más puntos del PIB, impactos en reducción de la pobreza. Creo que esos son los sectores y las inversiones, las apuestas que hay que hacer en las inversiones públicas para poder avanzar hacia un estilo de desarrollo cada vez más sostenible. Eso creo que quizás también ayudaría al debate. Y lo último es también que finalmente hay también mucha evidencia a nivel global de que muestra que las inversiones en adaptación también generan una tasa costo-beneficio más alta que en otras inversiones convencionales. Inversiones, por ejemplo, en infraestructura hídrica, inversiones, por ejemplo, en protección de manglares, generan también tasas de beneficios mucho más altas usualmente. Muchas gracias, Jimmy. Yo quizás lo que agregaría también es que además, bueno, de la cuestión moral o de la cuestión del estilo del desarrollo, hay una cuestión pragmática que tiene que ver con el comercio internacional y con que cada vez más se están introduciendo restricciones asociadas con lo que se llama la huella de carbono de los productos que se comercializan. Esto tiene que ver con las emisiones que están embebidas en los productos que los países venden. Ya Europa aprobó la introducción de un mecanismo de ajuste en frontera, que esto es un arancel que se le va a poner a los productos que ingresen al bloque. Todavía no está muy claro cómo se va a medir, pero se supone que va a ser a partir de ciertos parámetros y de ciertas estimaciones de huellas de carbono. Y Estados Unidos también está debatiendo algo parecido en el Congreso. Esto significa que si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a fabricar autos eléctricos, autos a pila de combustible de hidrógeno, o sea, lo último en tecnología baja en carbono, pero para fabricarlo utilizamos energía eléctrica que depende de una matriz eléctrica de un 60% de fósiles, eso va a impactar en la huella de carbono de nuestro auto eléctrico y no se lo vamos a poder vender a nadie. Entonces, las decisiones que hoy se tomen en inversión pública en infraestructura eléctrica nos va a determinar dentro de unos años la posibilidad o no de vender nuestros productos en un mundo que está dando cada vez más muestras de funcionar distinto. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar. Les agradecemos muchísimo, Fernando, María Marta, Jimmy, gracias a todos los asistentes por las preguntas y por la atención. Alex, ¿querés dar unas palabras finales? Sí, podemos extendernos igual unos minutos. Hablamos mucho del precio o costo social del carbono. También hay otra herramienta que sería la tasa social de descuento del carbono, que también fue implementada en Chile, o sea, la del carbono y la social a secas. Son también herramientas gratuitas, por decirlo así, de implementación, y cuesta uno como ciudadano creer que no simplemente, o sea, que hay tantas barreras para implementación de este tipo de herramientas gratuitas, en definitiva, para el gobierno, o sea, para el ciudadano, pero que son indispensables para poder comparar claramente alternativas de proyectos. O sea, vemos, por ejemplo, nos mostró ahí María Marta y Paola, lo que se va a invertir el año que viene en nuclear o siguiendo en fósiles, y cuesta creer que no hayan alternativas que se puedan comparar medioambientalmente y socialmente con más justicia. ¿Qué podría aportar CEPAL en ese sentido en cuanto a obligar de alguna manera a los países a aplicar estas metodologías de medición claras? Como obligar, creo que no es por ahí la vía, pero sí, evidentemente nosotros lo que tratamos es de generar evidencia con las mismas evaluaciones de la política pública en los países, que nos terminen mostrando los números que validen que ciertas políticas públicas son beneficiosas para los países. Yo creo que finalmente
a veces lo que hacemos es tratar de acercar a los países para compartir experiencias y acercar a aquellos donde ya han implementado, como es el caso, por ejemplo, en el caso de Chile hemos tratado de acercar esa experiencia que ya llevan años implementando a que pueda ser puesta en práctica en otros países del continente. Y hemos acercado particularmente a los países de Centroamérica que han estado interesados en poder conocer cómo se hizo, cuáles desafíos fueron los que pasó Chile para poder implementarlo. Entonces, eso sí es lo que hemos venido haciendo, poder compartir experiencias y reduciendo la brecha de conocimiento que hay dentro de la región. Respecto a la tasa social de descuento, el caso que conocemos que se ha venido implementando con bastante relativo éxito es el caso de Perú, donde ellos lo que yo entiendo que han incorporado es una tasa diferenciada según el horizonte temporal de la inversión que se esté evaluando, donde lo que entiendo que se hace es que a proyectos de inversión pública de mucho más largo plazo le aplica una tasa de descuento mucho más baja, en el contexto de que lo que se quiere tratar de beneficiar las generaciones futuras y evitar que el impacto dañino de ciertos proyectos afecte a las. Eso es lo que hemos tratado de evidenciar y poner en práctica a partir del acompañamiento a los países y el acercamiento entre ellos. Muchas gracias. Quisiera leer los últimos dos comentarios que han hecho recién. Uno dice, creo que en el caso de nuestros países, la emisión o no de gases de efecto invernadero no puede ser la condición principal, sino una más. Y el siguiente comentario es que la Organización Mundial de Comercio es la que podría condicionar en forma eficiente las emisiones de los países. Si tienen alguna reacción a estos comentarios. María Marta. Mencionar rápidamente, y no me quiero involucrar mucho porque es un tema súper complejo, pero así como uno puede establecer este tipo de mecanismos de ajuste, también está, desde la Organización Mundial del Comercio no se permiten las barreras para arancelarias, entonces muchos países van a argumentar que estas son barreras para arancelarias y que entonces entraremos ahí en un proceso de solución de controversias eterno en el marco de lo que es la OMC. Solamente eso quería remarcar porque justamente cuando se empiezan a hablar de este tipo de iniciativas es lo que primero se me viene a la cabeza, ¿no? Pero yo sí creo y estoy muy de acuerdo con lo que planteó Verónica, que el mundo va girando hacia allá, va girando hacia cada vez. Yo creo que los tratados de libre comercio entre regiones o entre países, cada vez vamos a ver más ese tipo de exigencias. De hecho, llevándolo a otro nivel, ahora vemos, por ejemplo, el interés de ciertos países de nuestra región a ser parte de la OCDE. ¿Sí? Por ejemplo, entonces vemos, por ejemplo, que hay ciertas exigencias respecto al tratamiento de la información, disponibilidad de información, la formalidad en la parte laboral y también exigencias de índole ambiental. Vemos como, por ejemplo, los países de la región que hacen parte de la OCDE deben pasar cada cierto número de años por una evaluación de desempeño ambiental y evidenciar qué es lo que están haciendo en cuanto a diferentes ámbitos de la protección del medio ambiente, en cuanto a emisiones de contaminantes locales, degradación del aire, degradación del suelo, entre otros. Entonces, yo creo que sí, el mundo va a girar hacia allá, hacia cada vez exigirnos más que el comercio tenga con una huella ambiental cada vez menor. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios y si nuestros expositores de lujo no tienen nada más para agregar, Alex, por tu parte. No, realmente agradecida la presencia de ustedes cuatro y espero que sea el primero de muchos paneles en este sentido porque es algo que pedimos como sociedad, que falta en la Argentina este tipo de instrumentos para... Vemos que las alternativas que siguen saliendo en inversión pública no son las correctas, lo percibe la sociedad y necesitamos que de alguna manera organismos regionales e internacionales de alguna manera apoyen o sea, si la OMC es el único organismo que de alguna manera exige, me parece poco, debería haber algún organismo más, bueno, obviamente ahora con lo que es el COP van a salir las nuevas determinaciones nacionales de mayor exigencia, pero
Parece que está un poco lento, o sea, el dar esa libertad a los países en cuanto, bueno, cuando quieras, cuánto quieras, cómo quieras evaluarlo, debería haber algo más regional, más uniformizado, es mi punto de vista, porque los tiempos pasan y, no sé, los ejemplos hablan por sí solos. El impuesto al carbono es prácticamente un greenwashing de una ley, en cuanto a que simplemente se cambió de nombre, los fondos van a los mismos, o sea, los destinos eran los mismos, simplemente se cambió el nombre a un impuesto y lo que son las renovables no ven ni un peso. O sea, vemos eso en la sociedad constantemente y necesitamos que de alguna manera haya otra exigencia para hacer las cosas bien de una vez por todas y lo antes posible porque los tiempos corren. Bueno, entonces damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias nuevamente por sus contribuciones y por compartir sus reflexiones. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro, Verónica, Fernando. Un placer. María, que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta siempre.